Hola a todos, amantes de las series turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres nuevo por aquí, me llamo y aquí exploramos juntos el fascinante mundo de los dramas turcos, analizamos personajes, teorizamos sobre tramas y sobre todo disfrutamos de estas historias que nos roban el corazón. Hoy vamos a hablar de algo que a todos nos da un vuelco al corazón, esas parejas que a pesar de amarse con locura, parecen destinadas al fracaso. Esas parejas que enfrentan obstáculos insuperables, diferencias irreconciliables o simplemente un destino cruel que parece empeñado en separarlos. Vamos a explorar esas relaciones que nos tienen al borde del asiento, preguntándonos si podrán superar las adversidades o si, al final, su amor terminará en una explosión inevitable. Y para ejemplificar esto, nos centraremos en una de las parejas más queridas de la televisión turca, Kerem y Hande, o mejor dicho, Serkan y Eda de Senkalkam. Pero antes de sumergirnos en la pasión y el drama, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes, así que no se lo pierdan. Y ahora sí, vamos al grano. Empecemos hablando precisamente de Senkalkam, que en español conocimos como Love is in the Air. Esta serie, que combinaba comedia romántica con toques de drama, catapultó a la fama a Kerem Bürsin y Hande Erçel, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas de la pantalla. Su química era innegable y el público no solo se enamoró de Serkan y Eda, sino también de Kerem y Hande como pareja en la vida real. La atención mediática que recibieron fue enorme, y su relación se convirtió en un tema recurrente en revistas y programas de entretenimiento. Senkalkam pertenece al género de comedia romántica, pero con un desarrollo de trama que a veces nos llevaba al borde del drama familiar y los secretos del pasado. Los protagonistas, como ya saben, son Kerem Bürsin, que interpreta al frío y ambicioso arquitecto Serkan Bolat, y Hande Erçel, que da vida a Eda YLDZ, una joven florista soñadora y decidida. Serkan, con su perfeccionismo y su aversión al riesgo, representa el mundo corporativo y la rigidez de las altas esferas. Eda, por otro lado, simboliza la espontaneidad, la creatividad y la conexión con la naturaleza. Esta dualidad en sus personalidades es lo que en principio los atrae y posteriormente genera muchos de los conflictos en su relación. La sinopsis a grandes rasgos es la siguiente: Eda pierde su beca universitaria por culpa de la empresa de Serkan. Un malentendido los obliga a fingir un compromiso por 2 meses. Durante este tiempo, aunque al principio se detestan, la chispa del amor comienza a encenderse entre ellos. A medida que avanza la serie, descubrimos que sus caminos están entrelazados por un pasado trágico y secretos familiares que pondrán a prueba su relación. La trama se complica con la aparición de nuevos personajes como Selin, la exprometida de Serkan, que intenta sabotear su relación con Eda, y otros intereses amorosos que ponen a prueba la lealtad de ambos protagonistas. Pero ¿por qué creo que Senkalkam encaja perfectamente en este tema de amor prohibido o explosión inevitable? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, la diferencia de clases y ambiciones entre Serkan y Eda. Serkan es un hombre de negocios exitoso, acostumbrado al lujo y al control, mientras que Eda es una joven humilde, con una visión más sencilla y relajada de la vida. Esta diferencia genera conflictos constantes, ya que sus prioridades y perspectivas chocan con frecuencia. Eda valora la libertad, la amistad y la conexión emocional, mientras que Serkan prioriza el trabajo, la eficiencia y el éxito material. Estos valores contrapuestos los llevan a discusiones y malentendidos que ponen a prueba su amor. En segundo lugar, los secretos del pasado. A medida que avanza la serie, descubrimos que las familias de Serkan y Eda están conectadas por un accidente que tuvo consecuencias devastadoras. Este secreto, que ambos desconocen al principio, amenaza con destruir su relación y separarlos para siempre. La revelación de este secreto crea una profunda crisis entre Serkan y Eda, ya que ambos se sienten traicionados y engañados. La necesidad de vengar el pasado y proteger a sus familias los lleva a tomar decisiones que ponen en peligro su relación. Y en tercer lugar, la propia personalidad de Serkan. Su obsesión por el trabajo, su incapacidad para expresar sus sentimientos y su miedo a la vulnerabilidad lo convierten en un hombre difícil de amar. A pesar de su amor por Eda, a menudo la lastima con sus acciones y palabras, creando una tensión constante en la relación. Serkan construye muros a su alrededor para protegerse del dolor, pero estos mismos muros impiden que Eda se acerque a él completamente.
Su incapacidad para comunicarse abiertamente y su tendencia a reprimir sus emociones generan frustración y desconfianza en Eda. Un dato interesante sobre Senkalkapm es que la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. De hecho, su relación traspasó la ficción y se convirtieron en pareja en la vida real, lo que hizo que la serie fuera aún más atractiva para los fans. Desafortunadamente, como muchas historias de amor, la suya llegó a su fin, demostrando que la vida real a veces es tan complicada que los dramas que vemos en televisión. La ruptura de Kerem y Hande fue un duro golpe para los fans de la serie, quienes esperaban que su amor durara para siempre. Sin embargo, su historia demuestra que incluso las relaciones más apasionadas pueden llegar a su fin, y que la vida real a menudo supera la ficción. Siguiendo con el tema de amores complicados y destinos inciertos, vamos a hablar ahora de **Karasevda**, también conocida como Amor Eterno. Esta serie es un drama romántico turco que conquistó corazones en todo el mundo, y es un excelente ejemplo de una relación amorosa marcada por la fatalidad. Karasevda se distingue por su narrativa intensa, su cinematografía cuidada y sus actuaciones conmovedoras. La serie aborda temas como la venganza, la ambición, la lealtad y el sacrificio, creando una atmósfera de tensión y drama que mantiene al espectador enganchado de principio a fin. Los protagonistas de Karasevda son Burak Özçivit, que interpreta a Kemal Soydere, un joven ingeniero de origen humilde, y Neslihan Atagul, que da vida a Nihan Sezin, una joven de familia adinerada pero infeliz. Kemal representa la integridad, la perseverancia y la lucha por la justicia. Nihan, por otro lado, simboliza la rebeldía, la sensibilidad y la búsqueda de la felicidad en un mundo que la oprime. Su amor es un desafío a las convenciones sociales y a las fuerzas oscuras que intentan separarlos. La trama gira en torno a la historia de amor entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las presiones familiares y las diferencias sociales. Nihan se ve obligada a casarse con Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso y obsesionado con ella, para salvar a su familia de la ruina. Kemal, destrozado por la decisión de Nihan, decide dejar Estambul y buscar una nueva vida. Años después, regresa convertido en un hombre rico y poderoso, dispuesto a vengarse de Emir y recuperar el amor de Nihan. El regreso de Kemal a Estambul marca el inicio de una guerra sin cuartel contra Emir, en la que ambos lucharán por el control y el poder, poniendo en peligro la vida de sus seres queridos. ¿Por qué Karasevda es un ejemplo de amor prohibido con final explosivo? En primer lugar, por la diferencia de clases. Kemal y Nihan provienen de mundos completamente diferentes, lo que dificulta su relación desde el principio. Las familias de Nihan se oponen a su amor, considerándolo inapropiado para su estatus social. La sociedad en la que viven impone barreras y prejuicios que dificultan que Kemal y Nihan puedan construir un futuro juntos. En segundo lugar, por la manipulación y el control de Emir. Emir es un personaje oscuro y despiadado, capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Manipula a Nihan y a su familia, obligándola a casarse con él y separándola de Kemal. Su obsesión por Nihan y su sed de venganza son los principales obstáculos para la felicidad de la pareja. Emir utiliza su poder y su influencia para destruir la vida de Kemal y Nihan, convirtiéndolos en víctimas de su juego macabro. Y en tercer lugar, por el destino trágico que persigue a los protagonistas. A pesar de su amor incondicional, Kemal y Nihan se enfrentan a numerosas adversidades a lo largo de la serie. Su relación está marcada por la muerte, la traición y el sacrificio, lo que la convierte en una historia de amor agridulce y devastadora. El destino parece conspirar en contra de Kemal y Nihan, sometiéndolos a pruebas extremas que ponen a prueba su amor y su resistencia. Un dato interesante sobre Karasevda es que fue la primera y única serie turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela. Este reconocimiento demuestra la calidad de la producción y el impacto emocional que tuvo en el público de todo el mundo. Además, la serie fue transmitida y doblada a más de 110 países, consolidando su éxito a nivel global. El éxito de Karasevda trascendió las fronteras turcas, convirtiéndose en un fenómeno cultural que generó debates y análisis sobre la naturaleza del amor, la justicia y la venganza. Ahora, vamos a cambiar un poco de registro y hablemos de **Medcezir**, una adaptación turca de la popular serie estadounidense DOC. Aunque no se centre exclusivamente en el amor prohibido, Medcezir explora las dificultades de una relación marcada por las diferencias sociales y los problemas personales. Medcezir
Se destaca por su banda sonora moderna, su estética visual atractiva y su enfoque en los problemas de la juventud contemporánea. La serie aborda temas como la identidad, la amistad, la familia y el amor, desde una perspectiva fresca y actual. Medcezir está protagonizada por Atayu Ulusoy, que interpreta a Yaman Koper, un joven problemático de un barrio marginal, y Serini Sarkaya, que da vida a Mira Beylice, una joven rica y popular de la alta sociedad. Yaman representa la superación personal, la resiliencia y la lucha contra la adversidad. Mira, por otro lado, simboliza la fragilidad, la vulnerabilidad y la búsqueda de la identidad en un mundo de privilegios. Su relación es un choque de mundos que los obliga a crecer y a enfrentar sus propios demonios. La serie cuenta la historia de Yaman, un chico inteligente pero con un pasado difícil, que es acogido por un abogado adinerado llamado Selim Serez. Yaman se traslada a vivir a Alnkoy, un barrio exclusivo de Estambul, donde conoce a Mira y se enamora de ella. Sin embargo, su relación se ve complicada por las diferencias sociales, los prejuicios y los problemas personales de ambos. La llegada de Yaman a Alnkoy genera tensiones y conflictos entre los habitantes del barrio, quienes no están dispuestos a aceptarlo como uno de los suyos. ¿Por qué Medcezir entra en esta categoría? Porque aunque la serie tiene elementos de drama juvenil y romance, también aborda temas como la desigualdad social, la discriminación y la lucha por la aceptación. Yaman, al ser un chico de origen humilde, tiene que enfrentarse a los prejuicios de la sociedad y demostrar que merece una oportunidad. Mira, por su parte, lucha contra sus propios demonios, incluyendo problemas de salud y la presión de su familia. La serie critica el elitismo y la superficialidad de la alta sociedad turca, mostrando las dificultades que enfrentan aquellos que no pertenecen a este círculo privilegiado. La diferencia de clases es un obstáculo constante en la relación de Yaman y Mira. Los amigos de Mira, acostumbrados a una vida de lujo y privilegios, no ven con buenos ojos la relación de su amiga con un chico de un barrio pobre. Yaman, a su vez, se siente inseguro y presionado por encajar en un mundo que no es el suyo. La serie explora las dificultades que enfrentan las parejas que provienen de diferentes estratos sociales, mostrando cómo los prejuicios y las expectativas sociales pueden poner a prueba su amor. Además, tanto Yaman como Mira tienen que lidiar con sus propios problemas personales, que a menudo afectan su relación. Yaman lucha contra su pasado y trata de escapar de la influencia de su problemática familia. Mira, por su parte, enfrenta problemas de salud y la presión de su familia para que cumpla con sus expectativas. La serie aborda temas como la enfermedad, la adicción, la violencia doméstica y la depresión, mostrando las dificultades que enfrentan los jóvenes para lidiar con estos problemas. Un dato interesante sobre Medcezir es que la serie fue un gran éxito en Turquía y en otros países. La interpretación de Atayu Ulusoy y Serini Sarkaya fue muy elogiada, y la serie catapultó a ambos actores a la fama. Además, la banda sonora de Medcezir se hizo muy popular con canciones que reflejaban las emociones y los conflictos de los personajes. La serie también fue elogiada por su guión inteligente y su dirección cuidada, convirtiéndose en un referente de la televisión juvenil turca. Por último, vamos a mencionar Ask Memnu o Amor Prohibido, que es una de las series turcas más icónicas y controvertidas de todos los tiempos. Esta serie es, sin duda, el ejemplo perfecto de un amor prohibido con consecuencias devastadoras. Ask Memnu se basa en una novela clásica turca del mismo nombre y su adaptación televisiva fue un fenómeno cultural que generó un intenso debate sobre la moralidad, la infidelidad y las convenciones sociales. Ask Memnu está protagonizada por Beren Saat, que interpreta a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa, y Kvan Tatlıtuğ, que da vida a Belul Aznedar, un joven atractivo y mujeriego. Biter es un personaje complejo y atormentado, que busca la felicidad y la libertad en un mundo que la oprime. Belul, por otro lado, es un personaje seductor y egoísta, que se deja llevar por sus impulsos y no mide las consecuencias de sus actos. Su relación es una explosión de pasión y deseo que destruye todo a su paso. La serie cuenta la historia de Biter, quien se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella, para vengarse de su madre. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y ambos inician una aventura amorosa secreta que tendrá consecuencias trágicas. El triángulo amoroso entre Biter, Adnan y Belul es el motor principal de la trama, generando tensión y drama a cada paso. Ask Memnu es la personificación del amor prohibido. Biter está casada con Adnan, lo que convierte su relación con Belul en una traición imperdonable.
Además, Belul es el sobrino de Adnan, lo que añade una dimensión incestuosa a la relación. La serie desafía las convenciones sociales y explora los límites de la moralidad, mostrando las consecuencias devastadoras de la infidelidad y la traición. La serie explora la pasión desenfrenada entre Biter y Belul, así como la culpa y el remordimiento que sienten por su traición. A medida que avanza la serie, su relación se vuelve más intensa y destructiva, hasta llegar a un punto de no retorno. La serie muestra cómo la pasión puede cegar a las personas y llevarlas a tomar decisiones impulsivas que tienen consecuencias irreparables. Las consecuencias de su amor prohibido son devastadoras para todos los involucrados. Adnan, engañado y humillado, sufre un golpe emocional devastador. Nihal, la hija de Adnan, que está enamorada de Belul, ve sus sueños destrozados. Y Biter, consumida por la culpa y el arrepentimiento, toma una decisión trágica. La serie muestra cómo las acciones de Biter y Belul afectan a todos los que los rodean, generando dolor y sufrimiento. Un dato interesante sobre Aşk Memnu es que la serie fue un fenómeno cultural en Turquía. El final de la serie fue visto por millones de personas y generó un intenso debate sobre la moralidad y la infidelidad. Además, la serie fue adaptada a varios países, incluyendo México y Estados Unidos. El éxito de Aşk Memnu trascendió las fronteras turcas, convirtiéndose en un referente de la televisión dramática a nivel mundial. Y con Aşk Memnu, llegamos al final de nuestro recorrido por las series turcas donde el amor se enfrenta a obstáculos insuperables y un destino, a veces cruel. Hemos visto cómo las diferencias de clases, los secretos del pasado, las personalidades complejas y las decisiones equivocadas pueden convertir un amor apasionado en una fuente de dolor y sufrimiento. Estas series nos recuerdan que el amor no siempre es suficiente para superar las adversidades y que a veces el destino puede ser implacable. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado una perspectiva diferente sobre estas series que tanto nos gustan. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de estas parejas? ¿Creen que el amor puede superar cualquier obstáculo, o hay situaciones en las que es mejor renunciar? Dejen sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo de las series turcas. Hasta la próxima.